Buenas noches, buenas noches, estimados doctores. Les saluda Stephanie Yo, coordinadora académica de INLADES. Capacitaciones. El día de hoy desarrollaremos con la 20ª sesión del diplomado a cargo del doctor Fernando Delgado Alvisuri, cuyo tema es análisis de sentencia constitucional. Doctor, bienvenido. Doctor Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? Bien, dame un segundito. Dame posibilidades de anfitrión, por favor. Ok, doctor. Sí, doctor. Sí, le esperamos. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, te decía para que me des condición de hospedador. Un ratito, doctor. Ya está, doctor. Ah, perfecto, gracias. Bueno, comenzamos entonces. Stephanie, comenzamos entonces. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente en esta actividad propuesta por la institución INLADES de la ciudad de Pucallpa. El día de hoy, conforme estaba previsto, vamos a desarrollar una balota de 62 preguntas, todas ellas vinculadas al ámbito procesal, jurisprudencial y precedentes vinculantes emitidos. Hay poco tema de doctrina. Más bien encontramos un fuerte contenido casuístico que vamos a tener oportunizados un tanto con la dinámica de la actividad. Vamos a tratar de resolver las 62 preguntas hasta las 10 de la noche y como regla de convivencia se permite todo tipo de intervención, precisión, sugerencia, acotación e interrupción de la sesión, toda vez que es una sesión eminentemente dinámica, eminentemente práctica. En alguna de las preguntas, por la cuestión de si hay obviamente un tema de consenso, no haremos mayor referencia o precisión, pero si es que se requiere alguna explicación, alguna referencia, lo haremos definitivamente en el caso en concreto. Bien, entonces comenzamos con la actividad propuesta el día de hoy. La pregunta número 1 tiene que ver con la naturaleza del precedente vinculante, desarrollada, como ustedes saben, en la jurisprudencia del TC, en la sentencia 0024-2004 AITC. El código anterior definía pues el concepto del precedente vinculante y lo establecía como una regla jurídica expuesta en un caso en concreto. Mientras que el Código Procesal, la 28237, lo definía como una sentencia con condición de cosa juzgada. En esa sentencia se hacían una serie de importantes precisiones en torno a la naturaleza del precedente y su condición. Bien, demos lectura a la pregunta. La naturaleza del precedente tiene una connotación binaria. Por un lado, aparece como una herramienta técnica que facilita la ordenación y la coherencia en la jurisprudencia, y por otro lado, expone el poder normativo del TC dentro del marco de la Constitución, el Código Procesal y la Ley Orgánica del Tribunal. ¿Esta aseveración se sustenta en qué principio?
y dice autonomía procesal, favor un proceso, principio pro homine, principio pro acción. A ver, el tribunal en su jurisprudencia ha establecido que el principio de autonomía procesal es un principio básico, en virtud del cual el tribunal tiene tres competencias básicas. Número uno, modular procesalmente los efectos de sus sentencias. Número dos, preferir el fondo sobre la forma. Y número tres, fijar a partir de una sentencia con una especial condición una regla jurídica. Entonces, el criterio en esta posibilidad de crear reglas jurídicas contenidas en un precedente vinculante se sustenta en un principio. ¿Cuál es el principio de autonomía procesal constitucional? El favor un proceso, el principio pro homine y pro actiones son principios procesales constitucionales que tienen por finalidad preferir básicamente el fondo sobre la forma y además establecer un criterio de favorecimiento al proceso. En el caso del pro homine, es un principio, el pro actione, perdón, es un principio además incorporado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero a tenor de la pregunta, la respuesta de la número uno es la A, autonomía procesal constitucional, que es un criterio, repito nuevamente, desarrollado básicamente en jurisprudencia, aunque algunos dicen que el principio de la autonomía procesal se refleja en la facultad del juez para suplir deficiencias en las que puede incurrir la demanda, digamos, invocando una serie de principios, efectivamente, para tramitarla correctamente. 1A, pregunta 1A, estamos marcando por si acaso. La pregunta número 2, caso Juan Carlos Calegari Grasso, expediente 090-2004 AATC, overruling. Este colegiado había tenido oportunidad de utilizar la técnica de eficacia prospectiva del precedente vinculante en el caso Juan Carlos Calegari Grasso, en donde se estableció con efecto diferido la aplicación de las nuevas reglas relativas al pase de la situación de retiro por causa de renovación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así, en dicho proceso fijó lo siguiente: el tribunal anuncia que con posterioridad a la publicación de la sentencia, los nuevos casos en que la administración resuelva pasar a oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la situación de actividad, la situación de retiro o renovación de cuadros, quedarán sujetos a los criterios establecidos. Bien, acá lo que el tribunal busca desarrollar es la existencia del llamado prospective overruling, es decir, una técnica por la cual el tribunal comunica a la colectividad el cambio repentino o el cambio súbito de un criterio jurisprudencial. Pero lo hace asumiendo de que el tribunal lo que hace es precisa una invocación, una exhortación a los poderes públicos para que legislen en virtud de la existencia de una necesidad en la cual hay una ausencia normativa. Entonces, esto lo que busca evitar es esta sensación de que el tribunal ha cambiado de criterio, digamos, de manera inmotivada o sin fundamento alguno, y crear una situación de inseguridad. En la pregunta número 2, lo que se dice, ¿cuál es la técnica que se aplica en este caso? La técnica del distinguish, el distinguish derivado, el distinguish originario o el precedente. Bueno, aquí la respuesta correcta es el distinguish, es decir, es el establecimiento de un cambio de criterio, de un caso en el que ya ha habido una opinión reiterada y que en virtud de una situación a futuro, es decir, que puede cambiar, que no está determinada, que resulta siendo una especie de invocación, el tribunal tiene que asumir un criterio en el caso en concreto. El distinguish significa entonces el cambio de criterio, la distinción precisa en dos modalidades o en dos posibilidades. Una, asumiendo de que el criterio se va a aplicar en el caso en concreto o que el criterio establecido va a aplicarse al caso siguiente, ¿de acuerdo? Por eso se habla del prospective overruling, la nueva regla prospectiva a futuro.
En este caso es la técnica del distinguish, ¿de acuerdo? El distinguish en general. Entonces la pregunta 2 sería 2A. La técnica aplicada es la técnica del distinguish, del cambio del criterio establecido en una jurisprudencia. La 3. En relación al caso, la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente 002-2020, caso de la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral, ¿cómo se resolvió la presente sentencia? Como ustedes saben, a pesar de que existió en esta decisión bastante polémica y controvertida, como ya viene estilando últimamente el tribunal en establecer criterios diferentes, ustedes saben que hubieron pues varios votos singulares de los magistrados. Pero la respuesta de la sentencia fue declarada improcedente por haber operado la llamada sustracción de la materia del caso en concreto. Quiere decir de que ya al momento de resolver el presente caso, no había pues ya, la decisión no tenía sentido emitirse, toda vez que ya el hecho fundante, es decir, la declaración de vacancia ya se había efectuado, ¿no? Entonces, el tribunal un poco que salió por una vía sencilla, ¿no? El caso ya había sido, no tiene objeto de pronunciarse por haber operado la solución de la materia. Ese fue básicamente el criterio que operó en este caso, dejando pendiente entonces la determinación de esta suerte de incapacidad moral o esta falta de idoneidad para representar que debe tener el presidente de la República en el ejercicio de su cargo. Dejó pendiente ese caso, sin embargo, ya hay al respecto propuestas legislativas para precisar el contenido del artículo en cuestión, ¿no? Es decir, la vacancia por incapacidad moral permanente. Entonces, en relación a la pregunta 3, la respuesta es la B. Claro, ¿cómo se resuelve el presente caso? Improcedente por haber operado la sustracción de la materia del objeto controvertido. 3B. 3B. 4. Leoncio Hernández está encausado en un procedimiento penal en el que el auto admisorio no está debidamente motivado. Frente a ello, ¿qué se puede hacer? Estamos hablando de un criterio, digamos que es una excepción en el proceso constitucional del habeas corpus, porque tanto en la legislación anterior como en la actual se dice que procede frente a actos firmes, ¿no? O sea, actos manifiestos. Y el auto admisorio en un proceso penal es simplemente la determinación, es el inicio del proceso en el cual se establece la situación jurídica en este caso del procesado, ¿no? Con mandato de detención, con mandato de comparecencia. Entonces, el criterio anterior era establecer de que como no era un acto firme, entonces el habeas corpus no procedía porque este es un acto, digamos, no de mero trámite, pero sí que daba inicio al proceso, pero no era firme en absoluto. Ya el tribunal en la sentencia Lionel Richie de la Cruz había establecido que el carácter de la firmeza debería ser, digamos, reformulado en atención al caso en concreto. Si el auto admisorio no está debidamente motivado y o fundamentado, ¿no? Entonces podría ser objeto de una demanda de habeas corpus, efectivamente, porque carece de un contenido esencial del debido proceso, a saber, el tema de la motivación. Por lo tanto, aquí es una excepción a la regla general. La regla general te dice, sí, pues, debe ser un acto firme, y el auto admisorio no es un acto firme, definitivamente. Estamos en el inicio del proceso. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer frente a ello? Bueno, ya no es un tema de admisión, es un tema de prosecución. Plantear un habeas corpus, elevar la queja al superior. La respuesta correcta es el planteamiento de un habeas corpus invocando este criterio del TC, caso Lionel Richie de la Cruz, Lionel Richie Villar de la Cruz, para el planteamiento de un habeas corpus, porque el auto admisorio
no está debidamente motivado y o fundamentado. Entonces la 4 sería la B, 4B, plantear un habeas corpus. Y la última es realizar invención del caso. Bueno, eso es parte del proceso, ¿no? Pero en términos constitucionales lo que cabe ahí es plantear un habeas corpus. 4B. 4B. La 5. A un efectivo de la PNP se le ha notificado la resolución regional 625 RPNP de fecha 28 de agosto del 96, que pasa el accionante de la situación de actividad a la de disponibilidad por medida disciplinaria, que dispone su pase de la situación de retiro y en consecuencia se ordene su reincorporación al servicio activo de la PNP. A juicio del recurrente, se violó su derecho a no ser sancionado 2 o más veces por infracción de un mismo bien jurídico, puesto que en un primer momento fue sancionado disciplinariamente a 10 días de arresto simple por haber cometido faltas contra el decoro y la obediencia, sanción que posteriormente se incrementó a 18 días, y luego se le pasó la situación de disponibilidad y finalmente de retiro. Frente a este caso, se podría establecer la existencia del llamado nem bis in idem, la presencia de una doble sancionar 2 o más veces con respecto a un mismo hecho. El nem bis in idem no es un derecho fundamental, digamos, escrito, es un derecho fundamental no enumerado, creado por jurisprudencia. No hay una referencia clara en la Constitución sobre la existencia de este derecho. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional ha tenido reiterados criterios al respecto, señalando eso. ¿Cuándo estamos frente a un nem bis in idem y cuáles son sus manifestaciones? Hay dos criterios, el criterio del nem bis in idem formal y material. El nem bis in idem formal hace referencia de que nadie puede ser sancionado 2 o más veces por un mismo hecho. Y el nem bis in idem material dice que nadie puede ser objeto nadie puede ser objeto nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. O sea, son dos cosas distintas. Uno es en el ámbito de sanción y el otro es en el ámbito administrativo. Dicho esto, entonces hay que precisar si efectivamente en el caso en concreto hubo nem bis in idem. Entonces las opciones son las siguientes. Sí se aplicó el nem bis in idem porque hubo una doble sanción de un mismo hecho. B, no se aplicó el nem bis in idem porque existen responsabilidades administrativas y funcionales. C, en este caso son 2 instancias las que deben juzgar al Ministerio Disciplinario y demás. Perfecto. ¿Cuál es el criterio, digamos, vigente el día de hoy? El criterio vigente el día de hoy es el expresado en una sentencia, en la sentencia Víctor Hugo Pachamamari, que dice que la determinación del nem bis in idem debe establecerse a la luz de 2 criterios. Número 1, que es preciso determinar diferentes tipos de sanciones administrativas y penales, ¿no? Y que tienen objetos distintos. La administrativa, definitivamente una responsabilidad administrativa funcional, y la penal, una responsabilidad distinta a la administrativa. Y además también originado en ambos en distintos órdenes, conforme lo expresa la Constitución, cuando dice que las responsabilidades de los servidores públicos son administrativas, penales y civiles. Es el criterio ahora fundante, es el criterio, digamos, a la fecha, el día de hoy. El otro criterio, ya derogado, es el que decía, claro, la sanción penal y administrativa se origina en el mismo estado, por lo tanto, no sería correcto hablar de 2 órdenes distintos. Pero claro, hay responsabilidades de distinto tipo. En este caso, la responsabilidad se dio en el mismo orden jurídico, administrativo. Por lo tanto, la respuesta correcta, conforme a la jurisprudencia del TC, es que no existe el nem bis in idem en este caso. ¿De acuerdo? No se aplicó nem bis in idem porque existen responsabilidades administrativas y de carácter funcional. Bien, entonces la pregunta número 5 tiene que ver con la respuesta número B, la respuesta B. 5B. Vamos a la 6. La 6. Dice, ¿cuál es el criterio del TC con respecto al nem bis in idem? La sanción, no importa que sea doble, debe respetar la instancia administrativa y penal. B, existen responsabilidades penales administrativas que son independientes. C, debe existir identidad de sujetos, procesos de sanción.
El criterio del tribunal, yo creo que se manifiesta en dos criterios. Número uno, la B, existen responsabilidades administrativas y penales que son independientes, y la C es que, obviamente, para que exista el nembis in idem, es decir, una doble sanción a un sujeto, debe existir identidad de sujetos, proceso y sanción. Por lo tanto, la C y C es la C. C y C, más de una es correcta. C y C, más de una es correcta. ¿De acuerdo? 6C. Bien, 6C. 7. ¿Cuál de estas reglas son aplicables al proceso de cumplimiento? Y esto lo digo en referencia a la sentencia 168-2005 PCTC, el precedente vinculante en materia del proceso de cumplimiento. Debo, antes de dar la respuesta a esta pregunta, señalar de que esta sentencia, precedente vinculante, lo que hace es incorpora a la figura del código anterior, de la 28237, algunas condiciones para que los actos administrativos y las normas con rango de ley sean susceptibles de ser demandadas en cumplimiento, ¿no? Y son varias de estas disposiciones. Entre otras, algunas de las que están acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que ocurre es que la jurisprudencia agrega determinadas condiciones o requisitos para que el acto administrativo o que la norma con rango de ley sea susceptible de ser cumplida. Requisitos o exigencias para que efectivamente sea evaluada en el caso en concreto. Entonces, este precedente vinculante, repito, 168, establece algunos criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? ¿No? La opción correcta nos dice. A ver, dice, el acto debe ser incondicional, el acto debe ser firme, procede frente a sentencias emitidas por el Poder Judicial, solo se puede impugnar la forma, y procede frente a la afectación del debido proceso. A tenor de lo establecido en esta sentencia 168-2005 PCTC, recaída en el expediente Máximo Villanueva Valverde, lo que establece esta sentencia es la A. ¿Cuál es la opción correcta? La A. El acto debe ser incondicional, el acto debe ser cierto, debe ser firme, debe además estar, debe ser, no estar sometido a una interpretación, una discusión, una interpretación dispar, y el acto debe ser claro y preciso, entre otros. Y debe además individualizar a beneficiaria, entre otras condiciones que estableció esta sentencia. Por lo tanto, la 7, la respuesta correcta es la A. 7A, el acto debe ser incondicional, conforme está en la sentencia 168. 7A. 8. En relación al proceso de cumplimiento, de acuerdo también criterio desarrollado en la sentencia 168-2005, se estableció de que ya el cumplimiento debería ser considerado como un proceso constitucional y no como un proceso constitucionalizado. Una discusión ya bastante antigua que se dio a inicios del nacimiento de esta garantía. Decían que el cumplimiento no era un proceso constitucional porque el cumplimiento o no de la norma no tenía una controversia constitucional, digamos, per se, por sí misma. Esa era la primera tesis. La segunda tesis, la vigente el día de hoy, es que el proceso de cumplimiento garantiza la ejecución de obligaciones del Estado con respecto a las normas administrativas, lo cual genera así un derecho fundamental. Entonces, acá la pregunta se da en el siguiente sentido. En relación al proceso de cumplimiento, es correcto señalar que son procesos de control normativo, son procesos que suplen vacíos normativos, son procesos que corrigen lagunas legislativas. ¿Cuál es la correcta? ¿Ah? ¿Cuál es la correcta? ¿De control normativo? No. ¿De suplen vacíos normativos? No. ¿Corrigen lagunas legislativas? No. A ver. Acá hay que hacer una corrección, amigos, ¿ya? Vamos a poner NA, ¿de acuerdo? NA. Ninguna de las anteriores. Esa es la opción correcta.
NA. ¿Estamos de acuerdo? Cuando decimos control normativo, nos referimos a dos procesos: acción y causalidad y conflicto competencial. No sublevación normativos en la medida en que su finalidad no es interpretar la norma. No corrigen lagunas legislativas, y yo diría, con respecto a esto agrego ahí una pregunta, 8 NA. Son procesos constitucionales de la libertad. ¿De acuerdo? 8A. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, entonces la corrección de la pregunta. 8A. 8J, NA. ¿Bien? Bien. ¿Una pregunta o no? Todo claro, entonces. 8. 9. ¿Cuál es el requisito básico y esencial para la interposición del cumplimiento? Misión, el plazo, la caducidad. ¿Cuál es el requisito básico y esencial del cumplimiento? O sea, me refiero a lo que se equipara al mandamos. El mandato, más conocida como la renuncia. Pero ¿cuál es el elemento que caracteriza al cumplimiento? El requisito básico. Claro, el código establece, tanto el actual como el anterior, establece que lo que debe acreditarse, ¿qué cosa es? La renuencia, la omisión, ¿no? La cuestión del plazo, de la vía previa, que es el conducto, que es el documento de fecha cierta, son requisitos, pero digamos, si podemos identificar un verbo rector en el cumplimiento, ¿cuál es? La existencia de la omisión. Es decir, el mandamos debidamente acreditado, corroborado, probado. ¿Y cómo se prueba ello? Con el traslado del documento de fecha cierta. Entonces, 9A, la omisión. 9A, la omisión. Dice, mediante esa institución se concreta la potestad de establecer, a través de su jurisprudencia, normas que regulen el proceso constitucional a través del precedente vinculante. ¿Cómo se llama este criterio? Nuevamente es el principio de autonomía procesal. ¿De acuerdo? Autonomía procesal. La que hemos incorporado en favor de un proceso dispositivo y no de incuria, que en el fondo son principios que hacen referencia a dos contenidos que el código los asume como propios. Es decir, la posibilidad de que el juez tenga que suplir deficiencias, número uno. Número dos, el juez puede ir más allá de lo pedido por la parte, y el juez puede aplicar la norma aunque eso no haya sido invocada por las partes. 10 es autonomía procesal constitucional. 10A. 11. Se conoce como aquella facultad que amplía los efectos del fallo a una situación posterior futura. Este es un criterio también nuevamente del código desarrollado en jurisprudencia. Ahora, cuando dice, se conoce como aquella facultad que amplía los efectos del fallo a una decisión futura. Claro, acá no es el overruling, por si acaso. El overruling, ¿qué cosa es? Es aquella técnica procesal por la cual se informa el probable cambio de la jurisprudencia o del criterio del tribunal por una cuestión a futuro. Y ahí podría generar, digamos, confusión. Aquí estamos hablando de la ampliación de los efectos del fallo. Entonces, esta técnica estaba regulada en el antiguo código en el artículo 60 y se llama represión de actos homogéneos, en el cual una persona que ha seguido un proceso, ha seguido un proceso de amparo, ha terminado en última instancia, el tribunal ha dado la razón. Esta sentencia tiene que regresar al juzgado de origen, al juez de ejecución, para hacerla efectiva. Una vez que ocurre esto, entonces, en ese trayecto, ¿no? Ocurre una violación homogénea. Entonces, ¿qué hace el demandante? Tiene varias opciones, ¿no? Puede seguir otro proceso o puede invocar la represión de actos homogéneos y decir, señor, el acto en este tránsito ha ocurrido una violación homogénea de mi derecho. Entonces, lo que le pido lo que se pide al juez es que aplique esta
represión de datos homogéneos, incorporando este nuevo hecho en los efectos jurídicos de la decisión. Es una técnica, es una institución nueva en el código anterior y que el día de hoy en el código actual se repite. Interesante esta posición. 11A. 11A. 12. Marque la alternativa correcta. Cuando se presenta una demanda solicitando la nivelación de pensiones reguladas por el Decreto Ley 19990, conforme lo ha precisado el Tribunal Constitucional en múltiples resoluciones, ha establecido que el amparo no procede, el contencioso administrativo es la vía idónea, es necesario determinar el contenido en la demanda, el amparo y el cumplimiento procede. A ver, nos referimos en específico a una sentencia, la sentencia Manuela Nicamba Hernández, en la cual se estableció que para conocer este tipo de demandas en materia del régimen 19990, en materia pensionaria, número 1, quedaba proscrito aquellas demandas que tengan que ver con el régimen de la 2530. Ese criterio fue, digamos, de alguna manera elaborado en la sentencia 0050-2005 AITC, reforma de la 2530. La 2530 estaba proscrito de ser visto en sede constitucional. Bueno, pero complementando la idea, la sentencia 1417 entonces ya estableció de que aquellas pretensiones nacidas del régimen de la 1990, entonces serán vistas en amparo con una condición, que exista la presencia de un contenido esencial. Y el contenido esencial estaba dado en el régimen de pensiones por la contingencia de años y aportes, es decir, el cumplimiento de los requisitos básicos para el acceso a la pensión. Si esto existe en la demanda, ¿no? Entonces hay un contenido esencial. Y si hay un contenido esencial, entonces la demanda es totalmente procedente. Entonces, ese es el criterio que se ha manejado en instancia en TC. Y principalmente en materia de la 1417-2005 PATC, Manuela Nicamba Hernández. Por lo tanto, la respuesta correcta, digamos, el criterio jurisprudencial es necesario determinar el contenido esencial de la demanda. ¿Por qué? Porque en la demanda pueden plantearse, por ejemplo, intereses devengados, ¿no? Y esos temas tendrán que determinarse en el caso en concreto si son viables. Pero si se trata de la privación de la pensión, entonces ahí hay un contenido esencial. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 12 es la D. Es necesario determinar el contenido esencial de la demanda y, por lo tanto, procedería el amparo y el cumplimiento. Claro, pero primera condición es determinar el contenido esencial de la demanda. ¿De acuerdo? 12, entonces, 12C. 12C. Siguiente. Si hay alguna pregunta, con el mayor agrado, queridos amigos. 13. A ver, 13. Sobre la estructura de la sentencia que genera el precedente vinculante, el Tribunal Constitucional ha señalado, cuenta con un holding, cuenta con una obiter dicta, solo vincula al ratio decidendi, solo vincula el fundamento. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? La sentencia constitucional. Claro, la sentencia, en términos generales de un acto procesal, tiene tres partes, ¿no? Parte expositiva, parte considerativa y fallo. Claro, pero la sentencia constitucional tiene aparte, en esta temática, tiene varias partes. Yo podría decir, claro, solo vincula la ratio decidendi. La ratio decidendi viene a ser, ¿qué cosa? La formulación general expuesta en un caso en concreto que de manera determinante y precisa se resuelve el derecho. Entonces, el precedente vinculante tiene que estar presente en la sentencia. ¿En qué parte? Bueno, no dice exactamente en qué parte. Se desarrolla en el fundamento, en los fundamentos, pero se precisa en la sentencia, en la parte final, en la parte positiva. Pero básicamente el precedente vinculante como regla jurídica está fuertemente, digamos, unida a la razón de la decisión, a la ratio decidendi, a la formulación general expuesta que de manera determinante resuelve el caso. Entonces, la respuesta correcta, 13, es claro. Solo vincula la ratio decidendi
como parte que contiene, ¿qué cosa? El tema del precedente vinculante constitucional. ¿De acuerdo? 13C. 13C. Solo vincula la nota siguiente y, obviamente, que contenga el precedente vinculante, ¿no? 13C. 14. Entre los requisitos de procedencia de los órganos encargados de ejercer el control difuso administrativo se tiene que, debo precisar, y esta pregunta me permite establecer 3 momentos. Un primer momento en el que el tribunal, en el TC, establece que el control difuso en general lo ejerce el TC y el PJ. Ese criterio cambia con la dación de la sentencia 3741-2005, Hernando Salazar Yarlenque, que amplía este criterio y establece que el control difuso administrativo también puede ser ejercido por los tribunales administrativos. Desde el 2005. El 2016 el criterio cambia y se emite una sentencia que deroga la anterior, el criterio anterior, la sentencia Consorcio Requena, que modifica el criterio anterior y establece que ya los tribunales administrativos no pueden ejercer control difuso, solamente quienes, el TC y el Poder Judicial. En ese orden de ideas, se estableció en esa época este criterio. ¿Cuáles eran los requisitos de procedencia para que los órganos administrativos puedan ejercer control difuso? Se decía en su momento, cuando estaba en vigencia el precedente vinculante 3741, Salazar Yarlenque, todos esos criterios. Que sea relevante al caso en concreto, que no sea posible interpretarlo de otro modo, conforme lo establece la Constitución, y que la interpretación optimice el derecho fundamental. Estos 4 criterios, entre otros, son los que se establecían en su momento cuando estuvo vigente, repito, la sentencia Hernando Salazar Yarlenque, control difuso. Por lo tanto, la respuesta correcta es 14D. Más de una es correcta. ¿De acuerdo? 14D. 15. El Tribunal Constitucional ha establecido los supuestos en los cuales se presenta un despido fraudulento. El despido fraudulento supone una situación de engaño o de error basado en el desconocimiento de la ley. Es además situar de manera consciente una situación de desconocimiento. Primer criterio. B. Se despide un trabajador por tener SIDA. A ver, ¿de qué sentencia estamos hablando? ¿A qué sentencia nos referimos con este caso del despido arbitrario y las razones por las cuales el tribunal puede conocer un despido arbitrario? ¿Qué sentencia es? ¿Se acuerdan o no? Hay una sentencia que asume la condición de precedente vinculante en la jurisprudencia del TC que desarrolla los tipos de despidos. Y ahí dice, bueno, 3 tipos de despidos serán susceptibles de ser vistos en el proceso de amparo constitucional. Los demás, vía proceso laboral. Uno de ellos, en específico, desarrolla el despido fraudulento, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el criterio que maneja el tribunal al respecto? ¿Recuerdan esta disposición o no? El despido fraudulento. ¿Cómo se hace efectivo? Claro, acá se habla de una situación de engaño, ¿no? Se sitúa al trabajador en una situación de engaño, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. La 15A. El despido supone una situación de engaño o de error o desconocimiento a la ley y sitúa al trabajador en una situación de desconocimiento, fraude, ¿no? Ahora bien, los otros 2, la B y la C, ¿a qué tipo de despido correspondería? Embarazo y por SIDA. Hay que también precisarlo. ¿A qué tipo de despido correspondería? A ver qué dice. El despido nulo. Despido nulo. ¿Con quién tengo el gusto? Con Liz. ¿Ah? A ver, ¿qué tipo de despido sería? ¿Qué tipo de despido? Despido nulo, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de despidos? ¿Cuáles son las circunstancias que acreditan el despido nulo en la jurisprudencia constitucional, el TC? ¿Ah? Porque esta pregunta nos permite precisar y ahondar en eso.
Pregunto, ¿cuáles son los tipos de despidos nulos? O sea, ¿cuáles son las condiciones que el tribunal ha desarrollado como despidos nulos? ¿Mm? ¿Alguien puede precisar esa pregunta o no? Quiero hacer la clase interactiva, ¿qué les parece? Dinámica. Bueno, los despidos nulos son los que no se encuentran las causales establecidas en el decreto supremo, ¿no? Ya. El de la 728 y que afectan un derecho constitucional. En este caso, por ejemplo, de la mujer embarazada, de las personas que tienen SIDA, ¿no? Que van contra el derecho a la igualdad ante la ley. Pero, pero Liz, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, pero ahí en la jurisprudencia, la 2026 Balón Flores establece otros tipos de despidos nulos, ¿no? O sea, lo que tú dices es correcto. Pero, por ejemplo, agrega a los que tú correctamente has señalado lo siguiente. O sea, se despide un trabajador, no solamente, o una trabajadora por el hecho del embarazo, debidamente acreditado y con conocimiento del empleador, y esta protección va hasta los 90 días, que se conoce como el estado puerperal. Número dos. Número tres, se despide un trabajador por su condición de afiliado a un sindicato. De afiliado a un sindicato. Y agrega el tribunal, se despide un trabajador por su participación en actividades de elección para el sindicato. O sea, no solamente por ser miembro del sindicato, lo cual aparte está amparado por el acuerdo 169 de la OIT, sino además también por participar en actividades sindicales. Se agrega a esas causales el hecho, por ejemplo, de también por discriminación, por cualquier tipo de discriminación. Despedir a una persona por discapacidad es también un despido nulo. Por SIDA y por embarazo. ¿De acuerdo? Esas son las causales a las cuales se establece esta sentencia Pedro Antonio Belón Flores. Los demás tipos de despidos serán vistos en sede procesal laboral. ¿De acuerdo? Esa es la precisión. Entonces, la 15 es la A. Se despide un trabajador por esta situación por desconocimiento, basada en una situación de ¿qué? De situar en una situación, digamos, de engaño o de fraude. 15A. 15A. 16. En materia jurisprudencial se ha determinado a esa institución como un tercero que emite opinión técnico-jurídico para mejor resolver. Nos referimos a qué institución: estado de cosas, amicus curiae, procuración oficiosa, interés difuso. Ya el código lo ha establecido en el título preliminar. En el título preliminar, en el código actual, ya lo ha, digamos, considerado como una institución propia de la legislación procesal. ¿Cuál es esta? ¿Ah? El llamado amicus curiae, o también conocido por la Corte, ¿no? Se instituye como un tercero en la relación procesal, que no es ni demandante ni demandado, ¿no? El tribunal ha establecido, o digamos, el criterio jurisprudencial ha establecido de que es un tercero que colabora o coadyuva con una posición de carácter técnico, científico, a modo de un perito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero su participación tiene algunas características. Número uno, no sustituye a una de las partes. Número uno. Número dos, tiene interés para obrar, pero no tiene legitimidad para obrar. ¿De acuerdo? Cuarto, perdón. Su opinión no es vinculante. Su opinión no es vinculante. Simplemente es una opinión que amplía el debate judicial y que involucra un punto de vista distinto cuando el caso amerita de que la decisión va más allá del interés de las partes. Esas son las razones por las cuales se ha establecido la figura de la amicus curiae. Pero, repito nuevamente, no es un tercero, no es parte procesal, no sustituye ni reemplaza una de las partes, pero sí tiene, ¿qué cosa? Interés para obrar, pero no tiene legitimidad para obrar. ¿De acuerdo? 16, amicus curiae. 16b. Dice, 17.
Institución procesal por la cual los efectos de una decisión interpartes se podría cambiar a erga omnes. Los efectos interpartes de una decisión, como ustedes saben, se maneja al interior de un tipo de procesos. ¿Cuáles son estos? Los procesos de libertad. Es decir, la decisión del juez vincula a las partes del proceso, únicamente. En los procesos orgánicos, el efecto de la decisión es erga omnes, ¿de acuerdo? Vincula a todos por igual. No únicamente a las partes, sino a la generalidad de sujetos, a la comunidad en general. De tal forma que cuando hablamos de esta figura procesal, decimos, claro, lo que queremos es ampliar los efectos de una decisión interpartes y que ésta, bajo determinadas circunstancias, tenga efectos erga omnes en los procesos de la libertad. Y en el caso contrario, en los procesos orgánicos, que tenga también efectos interpartes. Porque una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, tiene efectos generales, ¿de acuerdo? Pero no vincula a las partes en el proceso. La decisión del tribunal en la declaración estimativa de un proceso de este tipo trae una consecuencia, la norma se expulsa, pero no existen mecanismos de vinculación per se por sí mismos. Por tanto, lo que se busca con esta técnica es ampliar los efectos de una decisión interpartes erga omnes y viceversa. ¿Cómo se llama esta técnica? Se llama estado de cosas constitucionales. ¿De acuerdo? Estado de cosas constitucionales. 17C. 17C. 18. Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores, tales como restricción de derechos, del derecho a ser asistido por un abogado, defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida, o ser obligado a prestar juramento, o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra él o contra un cónyuge. Nos referimos al habeas corpus ¿de qué tipo? Conexo, reparador, instructivo o traslativo. 18. ¿De qué tipo? Reparador, instructivo, traslativo. Estos criterios, debo reiterar, han sido desarrollados en una sentencia. La sentencia Mabele Leovina Ponte Chuquihuanqui, una sentencia pedagógica que establece el desarrollo jurisprudencial de la llamada tipología de los habeas corpus. En este caso muy puntual, Conexo. tiene que ver con el habeas corpus conexo, ¿no? Que tiene que ver con derechos de la persona detenida y contar con un abogado defensor. 18A, conexo. 18A, conexo. 19. Marque la alternativa correcta. Cuando se presenta una demanda solicitando la nivelación de pensiones reguladas por el decreto ley 2530 y conforme lo ha precisado el TC en múltiples resoluciones establecido que el proceso de amparo no procede, el contencioso en la vía idónea, es necesario determinar el contenido esencial, el régimen de nivelación no tiene un contenido protegido. ¿Se acuerdan ustedes de la pregunta anterior? Era en términos de la 19. Claro, ahora estamos frente a la 2530. Ahora, acá esta pregunta tiene, digamos, cierta complejidad, porque igualmente, como en el caso anterior de la 1990, era necesario, ¿qué cosa? Determinar el contenido esencial. En este caso, en la 2530, ya el tribunal es categórico en señalar que el proceso de amparo no procede, ¿de acuerdo? No procede. No procede bajo ningún sentido y bajo ninguna circunstancia. Y el tribunal dijo, no procede porque no tiene un contenido protegido. Está proscrito de ser visto en procesos constitucionales. Es decir, acá no el contencioso es la vía administrativa, es la vía idónea. No se requiere ya determinar el contenido esencial, porque el tribunal ya ha dicho simplemente que no procede. ¿De acuerdo? 19A. El proceso de amparo no procede. 19A. 19A. 20. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 5228-2006 PHC, Samuel Gleiser Kass, ha precisado con carácter de doctrina jurisprudencial que para determinar la razón menos a los siguientes criterios: actividad de las partes, grueso del proceso, complejidad del caso. Más de una
correcta, dice. El criterio del tribunal en este caso, a ver, debemos precisar, ¿no? Porque el plazo razonable del proceso y el plazo razonable en la investigación. Perdón, el plazo razonable en el proceso y el plazo razonable de la privación de la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos el tribunal ya había establecido criterios en la sentencia Comala y Lazar y en la sentencia Sánchez Paredes. En esos tres casos, el tribunal ya había reiterado su criterio en el sentido de que la evaluación del plazo razonable y su eventual violación tendría que darse en atención a tres criterios: actividad de las partes, naturaleza del proceso y complejidad del caso. ¿De acuerdo? Así que los tres criterios son correctos. Repito nuevamente, hay dos tipos de plazo: el plazo aplicable, el plazo razonable aplicado en el proceso y el plazo aplicable en la detención. En ambos casos, ya el criterio es reiterado. El caso Samuel Gleiser Katz habla de la investigación preliminar, y el caso de Prudencio Salazar, Chacomala y Sánchez Paredes, el criterio era básicamente estos tres: actividad de la evaluación general de desempeño del proceso. Por lo tanto, la respuesta correcta a la 20 es la 20A. 20A. 21. Sobre la aplicación de las normas en el tiempo en materia pensionaria, el Tribunal Constitucional en la sentencia 1294-2004, el 30.2004 precisado, debe aplicarse los principios de un proceso, deben aplicarse las normas vigentes, debe aplicarse la norma que los favorezca. A ver, planteo el siguiente problema. ¿Qué pasa si estamos no tan frecuente en la que el código cambia? ¿De acuerdo? El código cambia. O sea, se deroga la 28237 y entra en vigencia el nuevo código. Entonces la pregunto en trámite: ¿le vamos a aplicar los criterios de la norma, de la última norma? ¿Vamos a aplicarle el criterio de la norma anterior hasta que termine? O en todo caso, habrá una disposición que diga, claro, vamos a aplicar el criterio que más le favorezca a los que están en trámite, ¿no? Entonces, son tres posiciones interesantes. Entonces, acá te dice, claro, debe aplicarse los principios de un proceso, debe aplicarse las normas vigentes, debe aplicarse el principio que más le favorezca. No, los principios a favor de un proceso. Es decir, ¿qué norma le favorece más al proceso? Realmente repito, hay tres posibilidades. Número uno, espero que el proceso culmine a los que están en trámite. Número dos, le aplico la norma actual. O número tres, le aplico la norma que más le favorezca. Por lo tanto, 21A, debe aplicarse los principios de favor a un proceso. ¿Estamos de acuerdo? 21A. 22. Procede el amparo cuando el amparista ha presentado dos certificados de acreditan enfermedad profesional. ¿Procede? Definitivamente no. El criterio ahí es clarísimo. No procede. Solamente debe poner, ¿qué cosa? Un certificado. Y digo esto porque anteriormente habían casos cuando se tenía que ver, cuando se evaluaba la enfermedad profesional, y se decía de que, por ejemplo, una persona que tenía, ¿cómo se llama esa enfermedad? Mercurio en los pulmones, uno de un médico cualquiera y otro de una clínica. Entonces, el amparista iba con los dos certificados. Ya el Tribunal Constitucional, en el caso de la legislación minera, la 25009, si mal no recuerdo, dijo lo siguiente: para acreditar enfermedad profesional se requiere, ¿qué cosa? Certificado médico con incapacidad del 1%, pero elaborado por junta médica. O sea, un solo documento. Junta médica. Lo que hacían antes, iban con un médico amigo y le decían. Entonces, esto generó en su momento un precedente vinculante. Los certificados de enfermedad profesional en pensión minera, la 25009 creo que era. 22A, no procede, solamente no procede, solo debe contener un certificado. 22A. 23. El Código Procesal 2004 precisa que con relación a la
interpretación de los derechos fundamentales, de los derechos fundamentales dice, ya lo que plantea el propio tribunal, o sea, su sentencia. C, se interpretan conforme a lo que plantean otros tribunales mundiales, y D, se interpretan solo conforme a la norma interna. El criterio, que es clarísimo, es un criterio establecido en una sentencia de hace muchos años, la sentencia 0011-2002 a ITC, la sentencia de legislación antiterrorista, la sentencia, repito, la 001-2002 a ITC, sentencia sobre la legislación antiterrorista de Alberto Fujimori. Y ahí el tribunal fue clarísimo. El Código Procesal se interpreta conforme a los tratados de derechos humanos. Y aparte de conformidad con la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución. ¿De acuerdo? 23A. 23A. 24. ¿Es procedente el amparo contra la pretensión de despido arbitrario en la administración pública? A. Sí es posible, si es que existe un contenido protegido. B. Ya no es posible. C. Solo se puede plantear el proceso laboral. Y D. No existen pretensiones al respecto. ¿Es procedente? Repite, dice la pregunta. ¿Es procedente el amparo contra la pretensión de despido arbitrario en la administración pública? La respuesta sí. Sí es posible, pues. ¿Y a qué se refiere a estos casos? Esto no se refiere al presidente Belón Flores. Despido, ¿qué tipo de despido? Arbitrario. El tema arbitrario no está contenido en la jurisprudencia. ¿Cuáles son? 3 tipos de despido. Nulo, incausado y fraudulento. Pero ¿cuándo es un despido arbitrario? Ojo, ¿cuándo es un despido arbitrario? Que no está claramente establecido. Lo arbitrario es aquello que es contrario al derecho. Lo arbitrario es aquello que es inconstitucional. Lo arbitrario es aquello que implica, ¿qué cosa? Una desproporción, un abuso de poder por parte del empleador, ¿no? Y aparte la invocación de la no invocación de una causa. Entonces, ese concepto de la arbitrariedad lo podemos encontrar ¿en dónde? En el artículo 27. El Estado otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿De acuerdo? Entonces, sí procede, si es que existe obviamente un contenido protegido. ¿Y cuál es el contenido protegido precisado por la jurisprudencia? El hecho de la necesidad y la urgencia. ¿De acuerdo? Necesidad y la urgencia de la tutela jurídica. Eso es lo que busca básicamente el amparo contra el despido arbitrario. ¿Dónde está la coordinadora? La coordinadora de la actividad. ¿Estará por ahí? Yo, doctor, aquí estoy yo para apoyar. No, doctor Henry, ¿cómo está? Hacemos un pequeño intermedio de unos 3-4 minutos. Voy a cargar bien. Ya, y de paso, le damos tiempo a los alumnos que tomen un cafecito y, en fin. Listo, doctor. 5. Entonces, ya. 4 o 5 minutos. Listo, doctores. Una recesión de 5 minutos. Gracias. Listo, doctor. Iniciemos. Listo. Doctor, ¿alguna precisión para el 24? Ahora que estamos iniciando la segunda parte. Dígame, doctor. No, el 24, digo, el jueves. Sí, no hay problema. 8:30 empezamos. Ya, perfecto. Listo. A ver, 25. Se presenta una demanda de habeas data, pues una empresa telefónica se niega a rectificar datos concernientes en el actor. Señala la opción correcta. El habeas data es procedente, el habeas data no es procedente, solo procede la ley de transparencia, solo procede la norma de acceso a información pública. Ya el código actual, estimados amigos, ha establecido la vigencia del derecho a la libertad informática, o también conocido como el derecho a la autodeterminación informativa, que te permite, ¿qué cosa? Incluir, eliminar, actualizar o encriptar información de carácter sensible. De tal forma, si es bancos públicos y privados, ¿ah? Y además también el código actual ha establecido la naturaleza del banco o base de datos, manual, informático, telemático, virtual, o en todo caso, nube, ¿no? Entonces, en este caso sí, si una empresa privada, digamos, se niega a rectificar datos, entonces está en el supuesto de actualización o corrección de datos personales, independientemente que tú puedas iniciar el pedido por acceso a la información pública, es decir, un pedido a la empresa siendo una vía evidentemente privada. Pero la respuesta, digamos, categórica en la legislación actual es que el habeas data es procedente.
para la protección o corrección, la corrección de datos personales. Y este es un derecho que se denomina el derecho a la libertad informática, o también conocido como el derecho de la autodeterminación informativa. ¿De acuerdo? 25A. 26. Contra resoluciones administrativas que expida la municipalidad sobre clausura de un negocio, es procedente el amparo. Acá debemos citar un precedente vinculante. El precedente vinculante en materia municipal, el precedente Mabel Benavides García. Este precedente vinculante es importante, queridos amigos, porque en virtud de este precedente ya se establece un criterio en el sentido siguiente. Las demandas de amparo en materia municipal que tengan que ver con clausura temporal, clausura definitiva, cambio de uso, zonificación y licencias, ya no serán vistas en amparo constitucional, sino en contencioso. ¿De acuerdo? Por dos razones establece el tribunal. Número uno, porque antes de acudir al amparo en estos casos, como regla general, tú debes acreditar la violación al derecho al trabajo como consecuencia de la libertad de empresa. Número uno. Y número dos, son cuestiones de orden legal. O sea, el incumplimiento de una disposición municipal es un tema de orden legal y ahí no hay afectación de derecho fundamental alguno. Esta sentencia, Mabel Benavides García, restaurante Mi Perú, además establece solamente en un caso la procedencia del amparo, cuando hay una afectación manifiesta al debido proceso. ¿De acuerdo? Al debido proceso. Es decir, estamos frente a un acto arbitrario, abusivo de la entidad municipal. Pero repito, en temas de licencias, cambio de uso, zonificación y clausura definitiva, clausura temporal, estos casos ya se ven en contencioso administrativo. Por lo tanto, el 26 obviamente no procede. No es posible. 26A, no es posible. 27. Pedro Pérez interpone una demanda de amparo contra la Municipalidad de Surquillo, solicitando que se ordene admitir a trámite sus medios impugnatorios sin la exigencia previa del pago de la tasa que por tal concepto tiene establecido en su respectivo TUPA. Aduce el demandante que tras habérsele impuesto una multa a la entidad emplazada, se presentó ante la municipalidad a efectos de impugnar dicha decisión, pero se le exigió previamente el pago de 15 nuevos soles por concepto de tasa de impugnación, conforme al TUPA de la referida entidad de DIL, agregando que la exigencia de dicho pago vulnera su derecho de petición, así como su derecho de defensa como elemento del debido proceso que consagra la Constitución. Frente a esta presunta vulneración, de acuerdo a la jurisprudencia del TC, cabría la interposición de un proceso de amparo, cabría la interposición de un proceso contencioso, cabría la interposición de recurso de revisión administrativa. Aquí nos referimos a un caso muy puntual en la jurisprudencia, al caso de Hernando Salazar Yerlenque, caso del control difuso administrativo. Acá lo que se planteó en su momento es, claro, si el TUPA establecía una cantidad y una resolución de alcaldía establecía otra cantidad, el criterio correcto es el TUPA, ¿de acuerdo? Y la entidad pública tiene que admitir el pedido y darle trámite. O sea, mesa de partes no puede descalificar el pedido, no puede rechazar el pedido, tiene que darle respuesta en la evaluación de lo que está pidiendo. Entonces, el tribunal dijo, obviamente, ahí cabe la interposición de un amparo constitucional. ¿Por qué? Porque además se establece tratamiento abusivo y arbitrario, y además hay una especie de barrera burocrática, ¿no? En el sentido de que, claro, si el TUPA dice una cantidad y una resolución de cantidad dice otra, obviamente a lo que me sujeto es el TUPA, texto único de procedimientos administrativos. Por tanto, el criterio es claro ahí. Cabe la interposición de un proceso de amparo y no un contencioso administrativo. La 28, a tenor de la pregunta, dice, y de acuerdo a la actual jurisprudencia, ¿es posible que en este caso se pueda aplicar el control difuso? Ya no es posible. Si es posible, depender del caso en concreto, solo se puede aplicar el control constitucional. En este caso ya no, pues el control difuso administrativo ya fue de alguna manera vedado, prohibido por la sentencia Consorcio Requén S.A. que derogó o dejó sin efecto la sentencia 3741-2005 recaída en el expediente Hernando Salazar Yerlenque. Por lo tanto, a la fecha ya no es posible que se puedan hacer que alguna entidad pública, ¿de acuerdo?, o que algún tribunal administrativo pueda conocer este caso. ¿Por qué? Porque el control difuso en esta sede ya no existe. ¿De acuerdo? 28A ya no es posible. 28 ya no es posible. 29.
De haberse aplicado el control difuso en esa sentencia obviamente fue una sentencia fundada, dice, de aplicarse el control difuso, su consecuencia sería ¿cuál? En relación a la tasa. Tendría efectos generales, efectos particulares, efectos anulatorios, efectos derogatorios. O sea, la aplicación del control difuso, ¿qué efectos tendría? Digamos, de haberse presentado. Conforme a la jurisprudencia del TC, tiene efectos, ¿qué cosa? Particulares, anulatorios, dígame, efectos particulares, ¿no? Se refiere a la inaplicación en el caso en concreto. No es un efecto derogatorio ni tiene efectos generales, es únicamente para el caso en concreto. Entonces, 29A, perdón, tendría efectos particulares. 29B. En atención al criterio que hemos dicho, o sea, en atención a la sentencia 2741, control difuso, Hernando Salazar y Arlenque. 29, entonces 29B. Bien. 30. Dice, Juan Carlos contrata un servicio de telefonía y a pesar de haber pagado las cuotas respectivas no cuenta con el servicio. El proveedor del servicio le informa que debe pagar primero y que además le han aplicado una multa por reclamar. Frente a ello, ¿qué opciones tiene Juan y en razón a qué? O sea, el famoso principio del solve repete, ¿no? Paga primero y reclama después. Ya el tribunal ha sido claro en el sentido y ha dicho que el criterio es el contenido en la respuesta número A. El principio del solve repete, o sea, el principio de paga primero y reclama después, es contrario al derecho de la jurisdicción y que se estableció como que el condicionamiento del pago previo para impugnar una decisión administrativa constituye una restricción de proporcionalidad. Es el criterio actual del tribunal, ¿de acuerdo? Ese criterio no ha cambiado. 30A. 30A. El principio solve repete, o sea, paga primero y reclama después. 31. El gobierno regional de Huánuco expidió una ordenanza regional disponiendo que el cultivo de la hoja de coca en la región era considerado libre y autorizado por el Estado de Gobierno. Además, establece zonas libres de cultivo. Frente a ello, el gobierno central ha planteado una acción de inconstitucionalidad pretendiendo la exclusión de la citada norma. La norma en cuestión es abiertamente inconstitucional. ¿En razón a qué criterio? A, porque excede las funciones y competencias de los gobiernos regionales. B, porque contraviene el orden público. C, porque no fue aprobada por un procedimiento. D, porque contraviene tratados internacionales. Esta es la sentencia 008, 005 y 008, perdón. Esta es la sentencia 005-2005 AITC. Una sentencia en la que el gobierno de Huánuco y Cusco establecieron la legalización de la hoja de coca. El criterio del tribunal fue claro. La demanda era fundada, o sea, la demanda planteada por el Ejecutivo era fundada porque, obviamente, excedía las funciones y competencias de los gobiernos locales en el sentido de establecer esa condición, que la hoja de coca era libre, de libre cultivo y de libre distribución. Este criterio fue reiterado en una sentencia, la hoja de coca, pero en una segunda versión. En la sentencia, el gobierno regional de Puno, que además, reiterando el criterio del proceso anterior, además ya estableció una suerte de, digamos, sugirió de que como ellos eran un gobierno regional autónomo independiente, no estaban sujetos a la legislación nacional, o sea, iba en contra del principio de fidelidad, ¿de acuerdo? Y además proponía una suerte de autarquía. Decían que los autónomos, entonces, el Tribunal Constitucional, el criterio más importante acá, sí que tuvo que ver con el elemento, con el punto A, excede las funciones y competencias de los gobiernos regionales. Es decir, los gobiernos regionales no eran competentes para tener esa disposición. Es decir, la declaración de cultivos de hoja de coca y mucho más establecer, además, no solamente el cultivo, sino distribución y comercialización de la hoja de coca, que después parte de ella iba a ser utilizada pues, para otros fines que no tenían esa naturaleza, la naturaleza ancestral, curativa, me refiero al chaccheo, como decía la propia sentencia, ¿no? Así que la 31 es la A, 31A. 32. Si la norma fue expedida excediendo las funciones del órgano que la emite, ¿esta qué forma de inconstitucionalidad sería? Fondo, forma, directa o indirecta, NA. O sea, si la norma fue expedida excediendo las funciones y competencias del órgano, ¿no? Excediendo las funciones
Y además de ello, no cumpliendo con el requisito, entonces, ¿qué tipo de contravención sería? ¿Fondo, forma, directa o indirecta? ¿Qué dicen ustedes? Fondo, forma, directa o indirecta. Sería forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? 32 sería forma. 32. ¿Qué dicen ustedes? Por la forma, ¿no? O sea, no se cumplió con la forma. Fondo no, porque habría sí una colisión al artículo 8, cuando el artículo 8 de la Constitución dice el Estado combate el tráfico de drogas. Pero claro, no toda actividad de cultivo de coca, digamos, deriva en una actividad ilícita, ¿no? No podríamos afirmar eso de manera categórica, pero sí por la forma, pues no se cumplió el procedimiento y aparte excede funciones. Ahí además habría otro elemento interesante, habría una segunda situación, ahí habría, en la medida en que el gobierno regional de Huánuco no es el competente para regular esto, entonces el gobierno regional de Huánuco sería, digamos, incompetente para hacerlo. Entonces ahí habría además una inconsolidad por inoperancia o ineficacia del órgano que emite. Pero hoy diría, básicamente, yo diría que es forma y no fondo. 32B, forma. 33. El Congreso de la República tiene en agenda la aprobación de la ley de la Policía Nacional del Perú respecto a la estructura y fundamento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, que comprenden aquellas, con mención expresa, las competencias contempladas en los artículos 82, 84, 143, 150, 161 y 198 de la Constitución, y aquellas que debido a su relevancia constitucional también gozan de una calidad. La ley se debe aprobar por ley orgánica o por ley ordinaria. Pregunta: ¿cómo se debería aprobar la ley? ¿Por qué mecanismo? ¿Ley orgánica, ley ordinaria, ley de bases, ley general? Esto es un criterio establecido en una sentencia, por si acaso, la sentencia Clever-Nina Quispe. Clever-Nina Quispe. Sentencia 0047-2004 a ITC. Clever-Nina Quispe. Ahora, ahí lo que se dijo es lo siguiente, ¿no? Claro. Las leyes orgánicas son para estamentos del Estado, poderes públicos y OCAS. Poderes públicos y OCAS. La Policía Nacional del Perú no es un poder del Estado y tampoco es un OCA, ¿no? La Policía Nacional del Perú es un ente tutelar del Estado. Por lo tanto, no debería tener ley orgánica, debe ser una ley ordinaria. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Sin embargo, se respeta la autonomía legislativa, ¿no? Y que ahí entonces plantea lo siguiente: ¿cómo se debería aprobar esto? ¿Ley orgánica o ley ordinaria? Ley ordinaria y no ley orgánica. La siguiente pregunta va en relación a eso, ¿eh? Por si acaso. A ver, 34 dice. Dice, sin embargo, el TC ha establecido que frente a la autonomía legislativa, que la diferencia entre una ley orgánica depende del procedimiento de aprobación, no de la materia. B, depende de la materia más no del procedimiento. La policía es un ente autónomo y debería ser legislado por el Ejecutivo. El criterio predominante de la sentencia en cuestión responde a la opción A. La diferencia entre una ley orgánica y ordinaria depende del procedimiento más no de la materia. Al menos eso es lo que ha establecido el TC con respecto a la autonomía legislativa. O sea, hay algunas normas que, no siendo OCAS, han sido reguladas por ley orgánica y no por ley ordinaria, ¿no? Entonces, en ese caso, se respeta esta autonomía legislativa. Por lo tanto, 34 sería A. 34A. Entre una ley orgánica y una ley ordinaria, depende del procedimiento de aprobación, más no de la materia en cuestión. 34A. 35. Manuel Bustamante interpone demanda de amparo contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de la República en su condición de máximo representante del Poder Judicial, solicitando A, que se ordene el retiro en todas las salas judiciales y despachos de los magistrados a nivel nacional de símbolos de la religión católica como Biblia o crucifijo. B, exclusión de toda diligencia, o declaración ante el Poder Judicial de la pregunta sobre la religión que profesa el procesado o declarante general. Alega vulnerado sus derechos a la igualdad a no ser discriminado por su religión y opinión de otra índole. Este es un caso interesante, el famoso caso del crucifijo, ¿no? En el que el señor dice, bueno, respetando el tema de la libertad de cultos y demás, a mí no me pueden compeler o obligar, número uno, a jurar por Dios, y número dos,
a que estén presentes en salas y en audiencias judiciales en todos los niveles, crucifijos y cruces, ¿de acuerdo? Entonces el tribunal, digamos, maneja el concepto de la libertad religiosa. Y a eso va la pregunta. En el caso en concreto, ¿qué derecho se ve afectado? ¿Libertad religiosa, libertad de culto, conciencia, cuestión de conciencia? Ojo con eso, que el tema, acá hay dos criterios interesantes. Libertad religiosa es el derecho, conforme a la Constitución y conforme a la interpretación del TC, de estar vinculado con un credo. ¿De acuerdo? Vinculado con un credo. En tal forma uno puede ser, por ejemplo, católico, protestante, testigo de Jehová, para de sufrir, no sé. ¿De acuerdo? Uno está vinculado con un credo. Y la libertad de culto tiene que ver con la expresión del credo, o sea, con la libre exteriorización y manifestación de esta situación personal confesional. Es decir, ya en la exteriorización, yo puedo ser cristiano, pero, digamos, tengo esta cuestión de carácter interna, ¿no? Confesional, privada, íntima. Pero el hecho de que, por ejemplo, digo, no, a ver, no se me permite entrar a un lugar público con un hábito, por ejemplo, o con alguna cruz, esas cosas. Entonces, ahí tiene que ver la libertad de culto y no la libertad religiosa. Por lo tanto, en el caso concreto sería libertad de culto, ¿no? El tribunal dijo lo siguiente, en el caso, a ver, ¿cómo no? Hay una pregunta del público. Pare de sufrir. Bueno, es que es así, pues, ¿no? Esa es una religión, también pare de sufrir, ¿no? Había una iglesia que se llamaba así, para de sufrir, no sé qué religión profesan, pero en todo caso es cierto. Bueno, con respeto a las religiones, yo soy respetuoso de las religiones, yo no creo en las religiones, pero en fin, soy respetuoso de los cultos religiosos. Bien, solamente para precisar y terminar la idea de la pregunta, el tribunal declaró fundada la demanda en un extremo. ¿Y cuál fue el extremo? En el extremo de que no se le debería obligar a una persona a jurar por Dios. Eso sí, ¿de acuerdo? Eso sí, no se debe obligar el diablo a jurar por Dios en una diligencia judicial. En el otro extremo fue declarada improcedente, o sea, el hecho de que existan crucifijos y cruces en los locales judiciales. Ahí no, porque era una expresión de la religión católica de manera mayoritaria en el país. 35 entonces, 36. Carlos desea solicitar copia certificada de piezas de seguridad como personal, siendo derecho de toda persona a solicitar información que requiera sin expresión de causa y a recibirla de cualquier entidad pública dentro del plazo legal y la entidad no se la quiere entregar alegando que tiene que hacer previo pago. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las siguientes acciones es correcta? Que el accionante interponga un habeas data, que el tribunal declare procedente de la acción de amparo, que lo tramite como reclamo administrativo, todas. A ver, no se le puede pues obligar pues una persona a hacer el pago previo, ¿de acuerdo? O sea, voy a lo siguiente. Acá estamos hablando de, a ver, sin expresión de causa sensible dentro del caso, la entidad no se le entrega, alegando que tiene que hacer el previo pago. A ver, claro, entonces ahí a ver, ¿cuál sería la opinión de ustedes? O sea, no le entrego la información, la entidad no le entrega información porque tiene que pagar. ¿Qué dice qué dice la ley de transparencia? ¿Qué dice el tema de acceso a información pública? La información es libre, tú la puedes solicitar, pero bajo costo, cuenta y riesgo de solicitante previo pago, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Previo pago. Entonces, si el solicitante no paga, entonces, si no paga, entonces, obviamente no puede alegar ningún derecho, pues, porque cuesta, ¿no? Ahora, que si el costo es excesivo, es oneroso, entonces ya hay otro criterio. Esa es otra cosa distinta. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar. Entonces, ¿cuál será la opción correcta? 36. ¿No? Yo lo tramito como reclamo administrativo. Pues, si no quiere pagar, 36C. Ahora dice acá 37. ¿Es correcto obligar al pago excesivo previo por las copias certificadas? Es otra cosa. O sea, el establecimiento de un cobro excesivo, oneroso, ya entonces sí motivaría un reclamo, ¿no? Ya ahí sí había una razón, un fundamento. Entonces, no es correcto obligar al pago excesivo. Si es correcto, depende de la administración pública por encontrar la información. 37A, no es correcto el obligar al pago excesivo, y eso también lo he dicho en tribunal, cuando el costo del servicio es demasiado excesivo, ¿no? Ya sería un obstáculo, una barrera burocrática, ¿no?
Un pago excesivo, entonces genera ¿qué cosa? Genera el hecho de que de una restricción desproporcionada. ¿De acuerdo? 37A. 38. Juan Torres fue detenido por la policía por haber cometido presunto delito de lesiones. La policía justifica su detención al amparo de las facultades que concede el estado de emergencia, el cual fue dictado como consecuencia del terremoto ocurrido en la zona sur del Perú. A los pocos minutos de su detención, un familiar de Juan Torres presentó un habeas corpus a su favor ante el juez competente. ¿Cuál de las siguientes razones es correcta? El juez debe declarar fundado el habeas corpus porque la detención del derecho no fue proporcional. El juez debe declarar improcedente el habeas corpus porque no puede ser utilizado durante la vigencia de emergencia. El juez debe declarar fundado el habeas corpus porque la detención no cumple con toda razonabilidad. Ahí son correctas. A ver. Número 1, en este caso, si se ha dictado, digamos, ha habido una detención por la policía por haber cometido presunto delito de lesiones. Número 1, la policía no puede detenerte, número 1, por el solo hecho de las facultades del estado de emergencia. La detención, ¿qué implica? Un mandato judicial, ¿de acuerdo? Escrito y fundamentado y emitido por juez competente. En estado de emergencia o sin estado de emergencia. Detención, y más aún por delito de lesiones. Eso no significa entonces de que si estamos en un estado de emergencia, la policía te puede detener y digamos, imputarte ese delito. Primer criterio. Y el segundo criterio es que, claro, acá hay una suerte de negatoria del habeas corpus. Entonces, aquí el criterio es el siguiente. El juez, entiendo, a mi modo de ver, la respuesta correcta sería la D. A y B son correctas. El juez debe declarar fundado el habeas corpus porque el derecho no fue proporcional. Es decir, no atiende al límite de la proporción. Y el juez el juez debe declarar improcedente, sería la A. La A. El juez declara fundado el habeas corpus por la detención de derecho no fue proporcional. Es decir, no se puede convalidar esta detención por un estado de emergencia. Y acá nos dice que ha habido un mandato judicial escrito. Por tanto, el habeas corpus es definitivamente fundado y aparte totalmente tramitable. 38A. 38A. 39. La Municipalidad de Miraflores ha dispuesto vía una ordenanza que los locales comerciales de la calle Las Pisas solo puedan funcionar de 9 de la noche a 1 de la madrugada los viernes y sábados. Los comerciantes consideran esa medida desproporcionada. Pregunta, ¿cuáles serían las variables de una correcta ponderación de derechos y cuáles los derechos en conflicto? A. Debe aplicarse el método de ponderación, debe aplicarse la interpretación, debe resolverse conforme a la regulación municipal. Debe aplicarse una interpretación legal. La técnica aplicable en este caso, conforme al expediente Eduardo Figari y otros comerciantes de la calle Las Pisas, es que debe hacerse la ponderación correspondiente. Es decir, acá hay dos derechos en conflicto, el derecho a la seguridad ciudadana y el derecho al trabajo que pueden ostentar los demandantes. ¿De acuerdo? Tiene que aplicarse el tema de ponderación. El tema de la ponderación tiene que ser la técnica a usarse en el caso en concreto. ¿De acuerdo? 39. Debe aplicarse el método de la ponderación. 40. El análisis de la controversia debe darse en atención a qué parámetros y circunstancias. Medio, fin, fin, todas las anteriores. ¿Qué tipo de relación estamos entre uno y otro? El medio será válido, el medio es válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. ¿De acuerdo? Una de las reglas de la ponderación. Repito, el medio será válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. La restricción del derecho al trabajo será válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. ¿Cuál es el fin propuesto? ¿Cuál es el fin propuesto? Es garantizar un mayor nivel de seguridad y orden en el distrito. Por tanto, es una relación de medio-fin. 40B, medio-fin. 41. Un educador del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Varones de Lima todos los días humilla e insulta con palabras soeces a un adolescente interno, causando la afectación emocional y vulnerando sus derechos a salud y desarrollo y bienestar. Por lo que la madre del adolescente interpone la denuncia correspondiente al Ministerio Público. El fiscal competente acreditado al accionar atendedor, digamos, de que atenta contra los derechos. ¿Qué puede hacer el adolescente interno? Plantear un habeas corpus, efectúa una denuncia correspondiente, le lleva el caso al Ministerio de Educación, le lleva a la policía para que investigue. En este caso, muy puntual, muy sencillo,
conducta de bullying que tenga que ver con la afectación, la agresión de la integridad física, psíquica y moral de cualquier persona, que procede un habeas corpus. ¿De acuerdo? O sea, 41 es procedente un habeas corpus. Aunque, claro, la gente no hace esto por desconocimiento, pero esto es un bullying, ¿no? Cuando hay una afectación a la integridad moral, física y psíquica, que procede un habeas corpus. 41A, plantea un habeas corpus. 42. La Defensoría del Pueblo interpone demanda de inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas expedidas por una municipalidad, alegando que las mismas vulneran los principios tributarios de legalidad, no ratificación por ordenanza provincial y aplicación de la ley retroactiva, no confiscar autoridad y capacidad contributiva, y asimismo porque utilizan criterios prohibidos para la determinación del importe a pagar por concepto de arbitrios. A ver, en base al contexto descrito procedente, es correcto afirmar: el TC declaró fundada la demanda, pero no se siguió el procedimiento debido, la municipalidad debe devolver los montos a pesar de lo dispuesto por el TC, debería acudir al Consejo Administrativo, el tribunal debe resolver el caso de una sentencia retroactiva. El tribunal en estos casos declaró fundada la demanda. Esta es la famosa sentencia de la Municipalidad de Miraflores, presentada por Defensoría del Pueblo, en la cual dice claro: el procedimiento para la aprobación de la ordenanza municipal fue irregular. ¿Por qué? Porque, número uno, no se fundó en causas objetivas, es decir, no se estableció, número uno, la razón del incremento, número uno. Número dos, fue fuera de fecha, es decir, la ordenanza en este caso debe emitirse el primer día útil de cada año, y además debe establecer ya no el tamaño del predio, sino el uso del predio. Pero principalmente la razón fue esta, ¿no? La razón fue porque no se siguió el procedimiento debido para la instauración de para el cobro de los servicios. Entonces la respuesta correcta es 42A. 42A. En este caso, el TC utilizó ¿qué tipo de sentencia? Exhortativa. Lo que dijo el tribunal, exhortó, en este caso, a las entidades competentes, y frente a una ausencia clara de la ley orgánica de municipalidades en esa época, una demanda, una sentencia exhortativa solicitando que se regule en más breve plazo cuál es la modalidad para el cobro de los arbitrios a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces, acá se aplicó una sentencia exhortativa, 43A. 43A. 44. Un trabajador de la municipalidad de Chulucanas ha sido objeto de un proceso medioambiental disciplinario, el cual ha sido objeto de institución. Frente a ello, el trabajador ha planteado un proceso judicial para dejar sin efecto la decisión, la cual ha ordenado que el proceso sancionador ha de venir irregular. El TC ha precisado en el presente caso lo siguiente: marque la opción correcta. Una decisión judicial tiene más valor que una decisión administrativa. Una decisión administrativa tiene más valor que una decisión penal. Las dos valen lo mismo. El TC ha dejado claro ese criterio en el sentido que una decisión penal vale más que una decisión administrativa. ¿Por qué? Porque una decisión administrativa puede ser objeto de reexamen. Una decisión penal podría, en determinadas circunstancias, adquirir la condición de cosa juzgada. Por tanto, 44A, tiene más valor una decisión judicial. A tenor de ese caso viene la pregunta 45. Según el TC, cuando estamos frente a una inconducta funcional y pueden conocer este caso en el ámbito administrativo y el ámbito penal, ¿cuál prevalece? El tribunal en esos casos también ha sido bastante claro. Prevalece la instancia o la jurisdicción penal en el caso de inconductas funcionales. ¿Qué ámbito prevalece? El ámbito penal más que el administrativo. La 46 tiene que ver con eso también. Cuando el ente administrativo identifica la presencia de elementos, tanto administrativos como penales, cuando encuentra cuando la administración pública identifica un contenido penal, ¿qué tiene que hacer la administración? Suspender la tramitación. ¿De acuerdo? Suspender la tramitación y derivarlo en el ámbito penal. 46A. Bien, 47. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, tratándose de derechos programáticos, en el caso en concreto, existe la obligación del Estado para garantizar el tratamiento, para un tratamiento. La opción correcta es derechos programáticos, ¿ya? ¿Cuándo existe esta obligación? Los derechos programáticos existen, pero no rigen. Es necesario hacer un análisis económico de la petición. Es válido que el Estado pueda diferenciar enfermedades en relación al tratamiento. El derecho programático obliga por su vigencia. El criterio del tribunal en materia de derechos programáticos de DESC dice: el Estado, el derecho programático obliga por su vigencia
en el sentido de que solamente basta que esté debidamente positivizado, es decir, desarrollado en la Constitución. Nada más, 47D. 48. En efecto, dice, en algunas circunstancias, la razón subsidiaria o accidental aparece en las denominadas sentencias instructivas, las cuales se caracterizan por realizar a partir del caso en concreto un amplio desarrollo doctrinario de la figura o institución jurídica que cobija el caso objeto de examen de constitucionalidad. La finalidad de estas sentencias es orientar la labor de los operadores del derecho mediante la manifestación de criterios que puedan ser utilizados en interpretación jurisdiccional que realicen en los procesos a su cargo, amén de contribuir a que los ciudadanos puedan conocer y ejercitar de la manera más óptima sus derechos. Son ilustrativas al respecto a las sentencias de Lovina Ponte Chuquihuanqui, Mabel y Lovina Taj Mahal. En la primera de las citadas, de manera pedagógica, se utilizaron los alcances de los diferentes tipos de habeas corpus, en tanto que en la segunda se terminó académicamente la procedencia y improcedencia de una acción de garantía. En relación al texto, es correcto afirmar que las sentencias pedagógicas establecen peso de indefensión, las sentencias instructivas presentan valores constitucionales, las sentencias pedagógicas resuelven tópicos de derechos fundamentales de unas anteriores. El criterio de una sentencia pedagógica, queridos amigos, es básicamente ¿qué cosa? Es desarrollar tópicos de derechos fundamentales. Como su nombre lo dice, desarrollan, ¿no? Hacen pedagogía. La sentencia de Mabel Lovina Ponte Chuquihuanqui desarrolla la tipología de los habeas corpus desde un punto de vista procesal, ¿no? Hace una suerte de docencia. Desarrollan tópicos de derechos fundamentales. 48G. 49. En ese orden de ideas dice el precedente vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso en particular y en un caso en concreto que el tribunal decide establecer como regla general y que por ende deviene parámetro normativo para la solución de futuros procesos de naturaleza homóloga. El precedente tiene por su condición de tal efectos inmediatos a la ley, es decir, la regla general externalizada como precedente a partir de un caso en concreto se convierte en una regla preceptiva común alcanzar a todos los justiciables. Pero después vamos a afirmar que el presente, ¿qué cosa es? Es una ley, tiene rango de ley, tiene rango normativo, deviene parámetro normativo. En la sentencia 0024-2004 AITC se establece que el precedente deviene en parámetro normativo. Repito, deviene en parámetro normativo y además se agrega, el precedente tiene por tales efectos similares a una ley, pero no es ley. Entonces la 49 sería la H. 50. Las sentencias reductoras son aquellas que señalan en una parte frases, palabras, líneas del texto, es contraria a la Constitución y ha generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva y desmesurada. En ese contexto, la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la extensión del contenido normativo de la ley impugnada. Dicha reducción se produce en el ámbito de su aplicación a los casos particulares y concretos que se encuentran en la vía judicial. Para tal efecto, se ordena la inaplicación de una parte del contenido normativo de la constitucional en relación a algunos de los supuestos contemplados genéricamente o bien de las consecuencias jurídicas. Eso implica en la referida inaplicación abarca en determinadas situaciones, acontecimientos o conductas, o se dirige a algunos derechos o beneficios. Si lo que se busca, ¿qué cosa es? Ordena un acortamiento o restricción, estamos hablando de qué tipo de sentencias. Sentencias reductoras. Las sentencias reductoras lo que plantea es, con la finalidad de salvar el contenido normativo, reducir el contenido normativo para garantizar de que la disposición a la norma sea compatible con la Constitución. Y salvamos el texto. Es una sentencia manipulativa e interpretativa. 51A. 52. En los procesos de inconstitucionalidad en los que se demanda la contravención de la Constitución por parte de una norma con rango de ley, el TC, siguiendo las cortes constitucionales como la de Colombia, por ejemplo, ha optado por aplicar en su jurisprudencia el test de proporcionalidad o de razonabilidad, que es una guía metodológica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por tanto, violatorio del derecho principio a la igualdad. Dicho test se realiza a través de 3 subprincipios, que en su momento fueron desarrollados por ese tribunal en sentencias tales como las recaídas 016-2002, 008-2003, entre otros. ¿Cuáles son estos subprincipios en ese orden? Clarísimo. Respuesta A, razonabilidad, proporcionalidad y in stricto sensu. Repito, razonabilidad, proporcionalidad y proporcionalidad in stricto sensu. Es la respuesta, pues, 52A. 53. En reiterada jurisprudencia se ha precisado el plano del debido proceso sustantivo. Este protege, en este caso,
el criterio actual del tribunal es cuáles son los planos o los contenidos del debido proceso sustantivo. Ya lo ha desarrollado el tribunal en reiterada jurisprudencia. El debido proceso sustantivo implica elementos de justicia y equidad. El debido proceso formal al lugar de la justicia. El favorum processum prima depende del caso en concreto. El criterio del TC en esos casos es: el debido proceso sustantivo es el que alude a una situación razonable, proporcional, de justicia y de equidad. El debido proceso formal, que tiene que ver con derecho de defensa, jurisdicción predeterminada por ley y tutela judicial efectiva. 52, 53A. 53A. A ver, 54. El TC tiene facultades para merituar el tipo penal que corresponde y efectuar la adecuación de la presunta conducta. Sí. La respuesta es sí. Tiene facultades para adecuar la conducta del tipo penal correspondiente. ¿Por qué? Porque la tipificación, entendida como la adecuación del legislador a una conducta en una labor de encuadramiento de determinado tipo penal, es parte del debido proceso. Por lo tanto, está facultado de hacerlo. Obviamente, ahora, no puedo decir en todos los casos, ¿no? Pero la respuesta es correcta. Entonces, la 54 está facultado de oficio. Está facultado de oficio. O sea, de oficio en el sentido que conoce el caso, ¿no? O sea, digamos, conoce el caso, entonces lo califica. Vía el recurso agravio. 54C. 55. Marque la alternativa correcta, que si una norma de mayor categoría a la ley es incompatible con la Constitución, tampoco deberá ser aplicada y puede ser invalidada a través de la acción popular. B, que la Constitución no prima sobre cualquier otra norma del sistema jurídico, incluidas las leyes. C, una ley que prohibiera el uso de habeas corpus es un atentado contra el derecho a la libertad personal, sea abiertamente inconstitucional, y que si una ley no contradice la Constitución, no debe ser aplicada, debiendo el juez preferir la norma constitucional. Y una norma no es incompatible cuando prohíbe aquello que la Constitución no manda o establece. ¿Cuál es el criterio correcto? ¿Ah? ¿Cuál es el criterio correcto? Yo creo que la C, ¿no? Una ley que prohibiera el uso del habeas corpus en un atentado contra el derecho fundamental de la libertad sería abiertamente inconstitucional. Esa es la correcta. Definitivamente. 55C. Esa es la correcta. A ver, 56. De acuerdo a... ¿dónde está? 56. De acuerdo a la Constitución, el TC es el intérprete supremo de la Constitución, pues su criterio interpretativo debe imponer sobre los jueces y tribunales ordinarios. ¿De acuerdo? Dice, el Congreso es el intérprete supremo de la Constitución porque representa al pueblo. C, el Poder Judicial es el intérprete de la Constitución porque controla a los poderes del Estado. D, el Poder Ejecutivo es el intérprete supremo de la Constitución como el primer poder del Estado. E, los tribunales internacionales son el intérprete supremo de la Constitución, pues el Perú ha reconocido su jurisdicción. Aquí, señores, la respuesta es clarísima. La primera, el TC es el intérprete supremo de la Constitución, pues su criterio interpretativo debe imponerse sobre jueces y tribunales ordinarios. Lo demás, totalmente fuera de lugar, fuera de foco y fuera de toda perspectiva. 56A. 57. El amparo no puede utilizarse para declarar o establecer la existencia de un derecho o su titularidad aún incierta. Su finalidad es proteger y preservar un derecho constitucional cierto. Ambos criterios son válidos, ¿de acuerdo? Ambos criterios son válidos. La finalidad no puede utilizarse para, digamos, con una finalidad constitutiva y garantizar un derecho cierto. Ambos están vinculados, ambos criterios son verdaderos. Respuesta 57A, verdadero con relación. 57B, verdadero con relación. 58, son aquellas sentencias que emite el TC cuando la norma en su redacción cuenta con un contenido menor del exigible constitucionalmente. Si la norma cuenta con un contenido menor, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, incrementar, ¿de acuerdo? Adicionar, aumentar el contenido normativo sobre la base de una destrucción normativa, de una reconstrucción, una destrucción, primera etapa, de una reconstrucción normativa. Por tanto, la sentencia a consecuencia de esa situación es la sentencia aditiva. 58A aditiva. 59. En los procesos de habeas data
de habeas corpus, amparo de data, se inicia frente a una amenaza y violación del derecho constitucional. La tutela que se pretende con ellos es preventiva. ¿Correcto? Es correcto. Los dos son correctos y los dos tienen obviamente una relación. Verdadera, verdadera, correlación. 59C, verdadero, verdadero, correlación. 60, acá hay que agregar una palabra. Los jueces, espacio, dice, deben la tramitación de los procesos de acción popular sustentados en normas respecto a las cuales se ha planteado demanda inconsolidada en el tribunal. ¿Cuál es el término, cuál es la palabra correcta en ese espacio? Deben, ¿qué cosa? Suspender, invalidar, anular o interrumpir. De acuerdo al Código Procesal, el criterio es los jueces deben suspender la tramitación, los procesos. 60A. 60A. Determinar, 61, determinar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. A ver, tenemos 4, vamos a ver. La acción de amparo requiere siempre el agotamiento de la vía previa, ¿cierto? No es cierto, porque hay excepciones. Hay causales de inexigibilidad, la vía previa no está regulada, la vía previa no soluciona en el caso previsto, y por la vía previa se convierte en irreparable el derecho. Falso. Cuando la norma se refiere a la vía previa, esta es siempre vía administrativa, falso. Hay vía previa corporativa, vía previa privada, falso. El único proceso constitucional que no es posible llegar al tribunal es el cumplimiento, falso. El cumplimiento llega al TC vía el RAC, falso. Es la 4. El desaparecido tribunal de garantías tendría la misma competencia que el tribunal constitucional, falso. El TC tiene 2 funciones más. ¿Cuáles son? Una función más. ¿Cuál es? Conocer los conflictos competenciales y además conoce habeas data y cumplimiento, cosa que no existía en el régimen anterior. Todas son falsas. 61D. Todas son falsas. 62. El recurso extraordinario extrae el proceso constitucional del ámbito del Poder Judicial y lo traslada a la esfera del TC. Ese criterio, ¿qué cosa es? Es correcto. ¿De acuerdo? El RAC, el recurso de agravio. Y dice, más adelante dicen, certiorari en el derecho norteamericano es un recurso presentado ante la Corte Suprema, la cual actúa con condicionalidad sobre el mismo. Verdadera, verdadera correlación, verdadera circulación, verdadera, falsa, falsa, verdadera. Ambos criterios son verdaderos, y ambos están de alguna manera vinculados, porque el certiorari, el RAC, ¿qué cosa tiene por finalidad? Extrae el pedido del ámbito judicial y lo traslada al ámbito constitucional. El certiorari, digamos, era algo inverso. Lo extraía de la Corte Suprema, ¿de acuerdo? Y lo llevaba a un juez de instancia para que él verifique. ¿En qué casos? Por ejemplo, en los casos de reexamen de penas, cuando habían condenados de pena de muerte, se planteaba el certiorari. Y entonces la Corte Suprema decía, lo derivaba aquí al juez de instancia para que evalúe la presencia de una anormalidad o una irregularidad y ellos tenían la posibilidad de resolver. ¿De acuerdo? Se llama certiorari, ¿no? La palabra certiorari viene de qué? Viene esto de quebrar. La otra figura del certiorari tiene que ver en el campo inverso, que es lo que se planteó en su momento en el Perú hace muchos años. Había esa posibilidad que el Tribunal Constitucional pudiera, y ahí viene la relación con el texto primero, pudiera extraer sentencias del Poder Judicial. O sea, con el vocablo es, certiorari viene la palabra del vocablo hacer, que significa conocer. O sea, el tribunal decía, bueno, vamos a evaluar varias sentencias, ¿no? Entonces, las agarraba, digamos, las sustraía, las evaluaba, las conocía, y decía, oh, está bien, perfecto, las devuelvo. Había otra, acá. Entonces, era una labor de oficio. Y entonces, o si no, las quebraba, las casaba, ¿de acuerdo? Las podía casar. En su momento, se veía esa posibilidad de que un tribunal pueda casar alguna sentencia. Algunos consideraron que esa era una medida pues totalmente arbitraria que va en contra de la cosa juzgada, ¿no? La figura del certiorari, ¿no? Una figura interesante, históricamente muy interesante. Bien, con ello hemos terminado, doctor Henry, la balota correspondiente a la materia del día de hoy. Como ustedes han visto, es eminentemente procesal, jurisprudencial y precedentes vinculantes. Doctrina, poco código, pero bastante precedente vinculante y bastante jurisprudencia, que es lo que ciertamente, digamos, contiene un alto nivel de complejidad, ¿no? Stephanie, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Quería decir si algún participante tiene alguna pregunta, puede hacerlo ahora, ¿no? Ya que usted está presto a responder.
Estoy dejando nuevamente mi correo, pero nadie me escribe. ¿Ah? Ok, doctor, deja ahí su correo para que... Mi correo para cualquier consulta que tengan los participantes. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos el día jueves. Jueves, pero queridos amigos, el día jueves hay que tener mucha fe. ¿Ah? Así que yo espero que el día jueves, al inicio de clase, estemos todos motivados, felices por el partido que va a producirse el día jueves. Así que con mucha fe, con mucho entusiasmo y con mucho productivismo. Así que esperemos que el día jueves todos gritemos arriba Perú. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Gracias por su participación, estimados doctores y seguidores del Círculo de Estudio INLADES, y nos vemos el día de mañana continuando con la sesión a cargo del doctor José Reinaldo López Viera a las 8 de la noche. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Cuídese. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.